Esto se llama Factor Cambio. Hola, esto es Factor Cambio, bienvenidos. En esta oportunidad tuve el placer de conversar con una persona que está ligada al periodismo y al crecimiento personal. Ella es periodista, es máster en comunicación para el bienestar y el liderazgo, es coach, es máster en PNL, es trainer en oratoria y es consteladora familiar. Esta persona de la que hablo tiene 14 años de trayectoria profesional y ha estado al frente de diversos espacios de radio y televisión. Ha sido colaboradora en diferentes medios impresos y digitales, poniendo en práctica lo que más sabe hacer, que es el periodismo. En esta faceta de su vida mezcla el periodismo con el crecimiento personal a través del bienestar y el liderazgo. Mi invitada del programa de hoy es Nicari González y esto se llama Factor Cambio. Bienvenidos. Hola Nicari. Un gusto y un placer para mí compartir contigo en esta tarde. De verdad me siento agradecido de que hayas aceptado la invitación y bienvenida a esto que se llama Factor Cambio. Hola Daniel, un placer, encantada de saludarte. Bienvenidos a mi casa. Bueno, espero poder compartir con ustedes experiencias más que todo, porque una de las cosas que hago hincapié siempre en este tipo de contactos y en los talleres es que, como dice el maestro Jesús Hidalgo, él dice, yo camino lo que canto. Yo le digo a la gente, yo camino lo que converso. O sea, espero que de verdad esté dentro de mi congruencia y dentro del aprendizaje de las cosas que me ha ido tocando vivir y que ha traído a mi vida y he experimentado y que vamos a compartir el día de hoy. Bienvenido. Muchísimas gracias. De verdad que yo estuve, investigando un poco sobre ti y me llamó la atención algo. No sé si todavía dentro de tu definición está, pero vi algo que decía que te definías como una cabimera de nacimiento, zuliana de corazón y venezolana por orgullo. ¿Sigue estando eso presente en Nicari o hay algo mucho más grande que compartir? Mira, yo creo que está perfecta esa descripción porque ahora yo le agrego algo adicional con este tema de la pandemia y de la cuarentena, porque con esta cuarentena hemos descubierto que somos ciudadanos del mundo. Que la cuarentena nos unió como raza, nos hizo saber que éramos uno solo, porque lo que estaba pasando en China o en Italia estaba pasando de cierta forma en Latinoamérica o en Australia. Entonces ahora te diría, cabimera de nacimiento, zuliana de mucho orgullo, venezolana de corazón y ciudadana de este planeta, porque ahora me corresponde mirarme como una partecita del todo que es este planeta y la humanidad, más en aras de transformarnos y en camino de transformarnos que nunca. Así que eso es lo que le agregaría, ese pedacito que le agregaría a esa descripción que acabas de hacer. Nicari, yo les comentaba a las personas que se están conectando, tu, vasta experiencia en los medios de comunicación. Yo también estuve viendo toda tu trayectoria, la cual ha sido quizás bastante diversa. Has participado en diferentes programas de televisión, has sido corresponsal de diferentes medios. Quisiera que me hablaras un poco de de ese acercamiento tuyo con el periodismo. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo te llamó la atención esa semilla de ser periodista? Mira, yo creo que son los puntos que se unen en la vida, Daniel, porque originalmente, y mira dónde estoy ahorita, después de haber estudiado PNL, coaching, psicopintura, pero se suponía, cuando yo me estaba graduando de 5º año, que yo quería estudiar psicología. En aquel momento, la Universidad Rafael Urdaneta, para las personas que nos están siguiendo, que no son venezolanas, pues queda bastante retirado de la ciudad. Y mis padres me dicen, no, mira, te vas para la Universidad del Zulia, porque esa es la máxima casa de estudio, tú te vas a estudiar en Luz. Bueno, yo lo tomé con calma y dije, me voy por comunicación social, que en aquel momento era una carrera que estaba entrando como de moda. Y comunicación social me permitió, yo siempre dije, pero en la cámara no. O sea, yo no voy a estar agarrando micrófono, yo quería hacer cine, yo quería ser cineasta, yo quería estar, pues, me puse a hacer cursos con Román Chalbó y me puse a hacer cursos de producción. Y a lo largo del camino, una de los aprendizajes más hermosos que pude haber tenido fue el de comunicadora social, porque el periodismo me llevó a comprender lo que pasaba con la gente, la fibra humana y con la mente del ser humano. Me tocó cubrir diversas fuentes, desde la militar política hasta sucesos, que era la fuente que menos me gustaba.
pero allí estaba la psique humana, allí estaba el sentimiento, allí estaba la emoción. Lo que hice ya con el paso del tiempo es, en un momento determinado dije, ¿sabes una cosa? Yo creo que yo estoy siendo parte del problema, porque yo hacía mucho periodismo de política, pero llegar al canal, siempre que llegaba al canal a leer las mismas noticias prácticamente un año tras otro, semana tras otra, día tras otro, yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy generando yo para que las cosas cambien si lo único que estoy haciendo es leer las mismas noticias una semana tras otra? Y es cuando ya yo había comenzado mi trabajo personal en el ámbito del coaching y de la PNL y dije, ¿y qué pasa si yo me atrevo a tirar todo lo que yo había hecho hasta ahora, que al final no fue así, porque terminé unificando las dos cosas, pero qué pasa si yo me atrevo a dar un gran giro? Y fue cuando hice el gran cambio y dije, suelto el micrófono, me empiezo a dedicar a lo que es el coaching y la PNL, para encontrarme con cosas curiosas, como una vez un colega que me dio mucha risa en esa oportunidad, me decía, mira Nicari, léeme el horóscopo. Y yo decía, mis colegas no comprenden lo que yo estoy haciendo ahora, pero también era el juicio que yo tenía sobre mí, de cómo es eso que vas a dejar el periodismo para dedicarte ahora al crecimiento personal. Y en conclusión, Daniel, las dos cosas van de la mano, porque yo lo que decidí fue, dije, bueno, el periodismo, no se perdió una periodista y una periodista no perdió el periodismo. Ahora yo puedo utilizar el periodismo para hablar de temas tan importantes que deberíamos hablar desde que somos muy pequeños en nuestros hogares, como lo es la conexión con nuestro ser, la conexión con nuestras emociones, la conexión con nuestro pensamiento. Y aquí estoy. Fíjate que digamos, esa anécdota que comentas, que importante, ¿no? Porque a lo mejor te estaban viendo desde una trinchera mucho más, digamos, estricta, como lo es el periodismo en la política, a cambiar a esto digamos, de las terapias del coach, del bienestar. Es algo totalmente, que a lo mejor se veía totalmente dispar, que es como que cómo vas a hacer periodismo de política, siendo que te ves tan serio en la cámara, transmitiendo la noticia, y de repente vas a ir a esa trinchera que es como más, digamos, de la espiritualidad, del bienestar. Me parece súper importante que comentes la anécdota, porque de verdad que quizás cuando damos estos pasos, yo por lo menos con el programa que inicio que es Factor Cambio, la gente me decía, ¿pero qué vas a hacer entonces en Instagram comentando? Es lo que me gusta hacer, pero muchas personas no tienen esa visión de lo que te gusta hacer y tú tampoco se lo comentas a todo el mundo. Entonces, que cuando te ven quizás en otra posición, es que de repente se asombran o les dan ese clic. Me gustó que comentaras eso del cambio, porque precisamente esto se llama Factor Cambio, y es precisamente lo que me gusta evidenciar o vivenciar de los demás, la experiencia de haber hecho un cambio, o de que el cambio está allí y que cuando ya tú te aventuras y lo ves y dices, pero ¿por qué no me aventuro a hacer esto? ¿Por qué no doy este giro? Es cuando se transforma o nos transformamos completamente y vemos un vasto mundo de posibilidades que podemos abarcar y que podemos abordar. Yo quisiera comentarte algo, o preguntarte algo, mejor dicho. ¿Hace cuánto se inició ese cambio en Nicari? ¿Hace cuánto tiempo esa Nicari de esos años atrás de periodismo, de política, de estar cubriendo medios, evidencia este cambio? ¿Cuándo se empieza a ver esto? O sea, ¿qué fue lo primero que empezaste a notar en tu cambio? Bueno, yo tengo que decirte que hace mucho tiempo he sido una curiosa del ámbito espiritual. Nunca me quedé únicamente con una religión, mi familia siempre me lo respetó, yo fui criada bajo la religión católica, pero siempre me llamó la atención otras prácticas religiosas y las leía, las estudiaba. Digamos que en esa parte espiritual siempre estuvo la inquietud de buscar más allá otras cosas. Pero en lo que se refiere a mí fue más un camino personal que un camino profesional. O sea, no llegué a este camino del crecimiento personal motivada porque profesionalmente yo quería alcanzar una meta. Fue una búsqueda personal, así como tú lo acabas de decir. Yo estaba, más que todo, mi fuente era la fuente política, pero como ser humano yo estaba quizás en una etapa en la que estaba muy brava, Daniel. O sea, yo me identifico en esa época y miro las fotos y me río porque digo, ¿qué rabiosa estaba? Entonces era como una emoción predominante. Estaban pasando muchas cosas en mi vida en lo particular y empecé a hacer mi tarea para hacer esos cambios en mí, para empezar a sentirme mejor, para darme cuenta que había otros recursos, que habían otras emociones, además de la rabia, porque además era una emoción inconsciente. O sea, estaba en mí inconscientemente, pero se estaba manifestando de muchas formas.
salud, relaciones personales, la forma como me comunicaba con mi entorno, la relación que llevaba con mis seres queridos. Entonces eso, todo ese cúmulo de malestar se estaba viendo reflejado en mi vida. Y es cuando yo decido, ya va, me doy cuenta, digo, no me estoy sintiendo bien, no me gusta la vida que estoy teniendo, ¿qué puedo hacer por mí? Y es cuando llega una invitación de una gran coach acá en Maracaibo, a quien quiero muchísimo, María Elvira Áñez, bitácora del ser. María Elvira me invita a un diplomado de coaching y estaba pasando por una crisis personal. Me decidí 2 días antes y yo le escribo, mira María Elvira, yo quiero estar en ese diplomado, pero tú sabes una cosa, yo no tengo los reales. ¿Cómo hacemos para que yo pueda participar? Y ella me dice, vente, no hay problema, inscríbete que yo me hago cargo. Y después, bueno, una experiencia maravillosa también con el maestro Humberto Montes y Damaris González aquí en Maracaibo, y por allí arrancó todo, y lo que comenzó siendo un proceso de transformación personal me gustó tanto que yo dije, ajá, y si esto hay tanto que contarle a la gente sobre esto, y hay tanto que compartir sobre este tema, sobre todo mirando de que la única forma de que nuestro país, porque yo amo a Venezuela y soy apasionada de Venezuela, tanto sigo estando aquí, la gente me dice, tú estás loca, y yo digo, bueno, es que yo quiero ser parte de ese cambio. Yo creo firmemente que los cambios vienen dados primero a partir del individuo y después eso se va a multiplicar en un colectivo. Así fue como que comenzó esta historia. Fíjate que me recordaste algo, porque para los que no saben un poco la historia, yo conocí a Nicari en uno de los cursos que hizo el CNP, o el Colegio Nacional de Periodistas de Maracaibo. Me llamó la atención porque el curso era cómo hablar en público. Una cosa tan importante para nosotros los comunicadores y para todas las personas que se dedican a hablar en público, independientemente de cuál sea la plataforma. Y entonces, cuando dijiste la rabia, me acordé de un ejercicio que en esa oportunidad nos hiciste y que fue como, a mí me causó como shock, porque tú decías, cuando ustedes tengan rabia, griten. Y yo decía, voy a gritar. Y todo el mundo se preguntaba, sí. Entonces, en ese momento pusiste un ejemplo y dijiste, en su carro, enciérrense cuando tengan algo que soltar y griten. Y yo decía, fíjate qué importante es soltar las emociones, porque quizás nosotros lo vemos como, o lo veíamos como una locura, gritar, pero ¿por qué voy a gritar? La gente me va a llamar loco, o la gente me va a decir, ¿qué te pasa? Pero poniendo el ejemplo un poco en el contexto, cuando uno tiene una emoción que no se suelta, obviamente se somatiza, como tú decías. Obviamente la realidad en tu vida estaba haciendo estragos porque te, digamos, transformaba en cuanto a las relaciones, tenías relaciones, malas relaciones por esa rabia contenida, y no había llegado la oportunidad de que tú pudieras, digamos, hacer una introspección de la emoción hasta que llega esto que nos comentas de la invitación a la parte de coaching y de PNL. Yo también hice PNL, me parece súper importante la conexión porque es como evidenciar. Uno es como que una persona antes y otra después. Cuando tú llegas a evidenciar y ves todas esas emociones allí y puedes palpar y dices, pero es que esto es lo que me estaba pasando, es que ya identifico esto, es que ya tengo la herramienta cómo manejarlo, entonces es cuando llega ese proceso de transformación y tú puedes, digamos, dar a los demás. Yo creo que yo llegué en un momento en el que Nicari estaba, digamos, incorporando todo este poco de herramientas, porque sí dentro del curso, que fue algo que me llamó la atención, a pesar de que yo pensaba que era un curso que solamente íbamos a hablar de cómo proyectarnos, había mucho de conexión con el ser, había mucho de crecimiento personal y dije, me gustó. Y creo que mucha gente lo vio de esa manera. En ese momento todos como que nos mirábamos y decíamos, ok, pero qué bueno es decir de dónde sale mi voz, cómo puedo proyectar, pero también es por qué no me sale la voz, o qué sentimiento tengo ahí que no puedo proyectar. Eso a mí me llamó mucho la atención y yo creo que ahí fue una de las donde te seguí, donde te busqué y dije, qué interesante esto, mezclar el periodismo con esta parte del crecimiento personal. Yo quiero hablar de algo muy importante, hablando de esto que estamos contando de tu experiencia como en las diferentes terapias. De ese camino, ¿cuál fue la que te llamó más la atención? O digamos una anécdota que tú hayas dicho, que te puso de manifiesto, ok, esto es algo que yo tengo que contar, es algo que tengo que digamos que compartir con los demás. ¿Alguna terapia en específico que te haya llamado la atención, una experiencia? Yo creo que todas van sumando, Daniel, porque es importante lo que tú acabas de decir. No todas las terapias son para todas las personas. No todos los terapeutas son para todas las personas. Siempre vamos a conseguir la terapia que está acorde a nuestras necesidades y el terapeuta que está acorde a nuestras necesidades. Entonces, quizás en una época de mi vida
Para mí el coaching sigo respetando, practicando, me gusta, creo que es una herramienta maravillosa y al igual me enamoré de la PNL después que la conocí, la programación neurolingüística, porque nuestra palabra determina el cómo vivimos, el cómo yo me expreso, lo que yo estoy diciendo determina el cómo vivo. Mi estilo de pensamiento, como dice el maestro Nelson Torres, determina mi forma de vivir, pero también me conseguí en el camino con las constelaciones familiares y creo que dejó una excelente huella en mí. El trabajo personal que pude hacer con las constelaciones familiares fue sumamente enriquecedor. Hice grandes cambios, grandes transformaciones a través de las constelaciones y las sumé a lo que es mi experiencia de aprendizaje y lo que comparto con las personas que van a mis talleres. Así que creo que esto es como muy personal. Estaba escuchando el otro día a un mago uruguayo que me encanta su trabajo, que es Alejandro Corso, y él decía que no existe una fórmula, o sea, que no hay realmente una fórmula. Mira, esta es la fórmula para la vida de Daniel, esta es la fórmula para la vida de Nikari, porque precisamente, así como lo dice el nombre de tu programa, Factor Cambio, son momentos de la vida. Vamos viviendo cada etapa y en cada etapa de la vida vamos a requerir utilizar ciertas herramientas. En estos últimos meses te puedo comentar que he estado ante muchos cambios nuevamente, unos cambios muy poderosos, maravillosos. Y además de la PNL, las constelaciones familiares, el coaching, la oración, fue una de ese acercamiento tan especial con la meditación, la oración, la respiración, la contemplación. Y no hay una fórmula particular para meditar, ni hay una fórmula particular para orar. Entonces ese encuentro íntimo con nuestra fuente que está dentro de nosotros, dejar de mirar la fuente afuera para mirar la fuente adentro, me generó un cambio muy grande. Y cuando tú dices una anécdota que quieras compartir, mira, yo creo que de todos estos años el poder decir, respeto mi camino y sé que en este momento estoy en este lugar, pero que más adelante vendrán otras cosas y vendrán otros aprendizajes y yo estoy así, de brazos abiertos para esos aprendizajes que van a llegar, abrazándolos, permitiendo que lleguen y sobre todo bajando la cabeza, porque otra de las cosas que me pasó, y eso quiero compartirlo, así como yo desnudo el tema de mi rabia, tengo que decirte también el ego intelectual, Daniel. Yo era una come libros y todavía me encanta leer, pero alguna vez yo creí que yo era lo que yo sabía y eso trajo muchas consecuencias para mi vida también, porque entonces perdemos la humildad, o en mi caso particular yo había perdido la humildad y yo creía que yo era todos esos títulos y todo ese aprendizaje, o sea, era como que el ego fue a clase de PNL, el ego se fue a la clase del coaching, el ego se fue a la clase de constelación y me estaba perdiendo nuevamente de mí. Entonces, una vez que yo me doy cuenta por diferentes procesos, si yo soy todo mi camino, yo soy este andar, y yo bajo la cabeza y yo digo, bueno, vida, yo confío en ti, que lo que venga sé que va a ser bueno. No sé cómo va a ser, pero lo que venga sé que va a ser bueno. Y va a ser bueno simplemente porque voy a aprender de eso y lo voy a poder vivir. Entonces creo que esa es la anécdota principal de todo lo que ha sido este aprendizaje. No hay fórmula. Cada quien encontrará en su camino qué es lo que más le va a resultar. Qué importante eso que comentas del ego espiritual, ¿no? De cuando tenemos, digamos, esas ansias de conocer y cuando quizás entrando en el camino vemos que se fortalece ese ego espiritual y qué importante es evidenciar en nosotros el cambio y la humildad de decir, no, yo voy a colocar esto de lado porque yo necesito quizás mostrar la parte más fidedigna a lo que yo tengo dentro y no ese ego de sapiencia y de decir sé esto, sé lo otro. Es importante. De tu trayectoria como periodista, digamos, antes de aparecer esta terapia o digamos toda esta información espiritual, ¿qué extrañas? Mira, me gusta, bueno, el día a día, no hay nada más sabroso, o sea, el estar en el contacto, con llegar al canal. Yo estuve muchos años en Global TV, después pasé por Niños Cantores Televisión, 2 casas maravillosas, pero digamos, llegar al canal, a Global, y saludar a mis muchachos, a mis técnicos, a hacer el día a día de los programas, lo extraño muchísimo. O sea, cuando tengo la oportunidad, yo estoy una vez a la semana acá en Maracaibo en un programa con una señora de la radio que es Goya Sumosa, pero ese contacto diario lo extraño. Sí lo extraño porque te queda siempre la inquietud. Entonces a veces me pasa que como ya no estoy en calle o ya no estoy haciendo programa y ocurren cosas muy importantes, tengo la piquiña, como que quisiera estar allí metida, pero estoy como la rana René. Después recuerdo que también eso
me llevó a buscar otras cosas porque yo había caído en un agotamiento, Daniel. La vida del periodista es muy particular y bueno, tú lo sabes también como colega. Yo era una persona que, cosas que no extraño, que no me lo estés preguntando. Yo era una persona que me levantaba leyendo Twitter y me acostaba leyendo Twitter. Ese fue el tipo de cosas o de conductas mías que me fue apartando también un poco de lo que era esa dinámica porque es una dinámica muy exigente. Claro. Digamos que sí, concuerdo mucho contigo, porque claro, el mundo del periodismo es estar informado al minuto, obviamente, es desgastante, es sumamente, yo creo que somos sumamente comprometidos con todo lo que hacemos. Y bueno, digamos, llevar a esto al mundo de la comunicación y más allá de las terapias ha sido, yo creo que muy beneficioso para ti. Ayer me revisé todo tu Instagram y es increíble. Quería como hacer un compendio de los cursos o de las cosas que estás haciendo y es demasiado. Hay muchas cosas que has hecho, hay muchas cosas que has compartido con diferentes públicos y es sumamente enriquecedor para mí conocer todos los pasos que has dado, más allá digamos, del campo del periodismo netamente como periodista, sino más bien ampliando un poco a esto de la transformación. Yo quisiera hablar un poco digamos, del bienestar y el liderazgo, que es lo que nos vamos a enfocar un poco más hoy. ¿Qué es ser líder para ti y qué es tener un buen liderazgo? O digamos, sí, digamos, ¿cuáles son esos dos conceptos que tú manejas como líder y como liderazgo? Para ser líder primero tengo que mirar el autoliderazgo. O sea, es mi capacidad para poder observarme, autoobservarme y dirigir mis pasos hacia la excelencia, hacia mi propio bienestar. Porque hablo de excelencia no quiere decir perfección. Excelencia es busco siempre dar lo mejor de mí, reconociendo que en el momento, en el camino, habrá resultados que no me van a agradar, pero que yo puedo ir modificando. Es una capacidad que tenemos como seres humanos y que podemos fortalecer, por supuesto, de autoobservarnos para autodirigirnos. Y después eso yo lo llevo a los demás, porque es un poco complicado cuando se habla de liderazgo y vemos que entonces no estamos conectados con lo que nos pasa. ¿Cómo es un líder? ¿Será que es líder o será que tiene un cargo? Porque son cosas diferentes. El cargo no es el líder. Y de repente hay líderes que no tienen cargo. Yo conozco muchísimos líderes que no tienen cargo, comenzando de que todos somos líderes en el ámbito de lo personal. Entonces, autoobservación y autodirigirnos son dos palabras sumamente importantes para poder mirar lo que es el concepto de liderazgo. Y lo otro, ya cuando damos un pasito más hacia lo externo, es poder decir, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me necesitan? ¿Qué estará pasando allá afuera en lo que yo puedo aportar mi talento, mis dones? Porque concebir una vida en la que yo no estoy aprovechando de entregar lo que yo tengo para dar, esos dones, esas posibilidades maravillosas, nosotros poseemos en diferentes áreas, no vamos a coincidir todos en lo mismo, ni en cosas exageradamente grandes, quiero decirlo, porque a veces pareciera que esto queda como que para poder ser líder tú tienes que tener un gentío que te sigue, y lo comentaba en un audio, en uno de mis videos hace pocos días. ¿Tú sabes quién es líder? El señor que cuida los carros en una panadería y llega y te recibe con una sonrisa y conversa contigo todas las mañanas y te da una palabra que te va a hacer cambiar de opinión, de humor, de estado de humor en un momento determinado. Él es un líder. O la señora que está por allá metida, y tengo que utilizar siempre el ejemplo de la hermana Makenga, que está en un sector de acá de Maracaibo, más allá hacia la zona norte del estado Zulia, donde hay extrema pobreza, y ella logró levantar un comedor para niños que ya tiene el apoyo de UNICEF, pero ahí está esa señora haciendo un trabajo en una comunidad que es una cosa bellísima, y nadie sabe, o muy poca gente sabe, que la hermana Makenga está metida haciendo ese trabajo. Hay líderes visibles y líderes invisibles. Entonces, como que tampoco existiera, y volvemos al tema de las fórmulas, de cuál es el líder perfecto. Vamos, cada uno de nosotros, a autoobservarnos para decirnos, ya va, ¿cuáles son mis talentos? Mi talento es comunicar. ¿Qué puedo hacer a través de la comunicación para poder aportarme algo? A mí, primero que todo, y luego al entorno que me rodea para poder hablar de congruencia. Porque eso, cuando estabas hablando de la experiencia del taller en el CNP y por qué yo introduzco el tema del ser en los talleres de oratoria, hay una frase que yo utilizo en los talleres que dice, no se puede sostener afuera lo que no existe adentro.
Entonces comenzamos siempre dando ese primer paso a través de nosotros y lo que podemos aportar. Todos tenemos algo que aportar a la sociedad. Con respecto a lo que comentaste de los diferentes tipos de líderes, en una, digamos, descripción breve, ¿cuánto o digamos qué diferentes líderes con los que te ha tocado compartir los catalogas? O sea, dijiste que habían líderes invisibles y líderes visibles. Cada uno de esos tiene unas características con las que quizás tú, digamos, lidias o, digamos, entras en ese espacio para poder, no sé, digamos, pulir un poco más esa imagen de liderazgo dentro de todo lo que te ha tocado compartir. ¿Cómo podríamos catalogar los diferentes tipos de líderes? Bueno, existen muchas bibliografías, existen muchas categorías dentro de la bibliografía, pero si me pidieras a mí un aporte muy personal, ¿cuáles creo yo que deberían ser las características y luego esas categorías? Más que las categorías, yo diría que características, porque sabemos que también hay líderes positivos y hay líderes negativos. Hay figuras a lo largo de la historia de la humanidad que han tenido gran carisma, que han logrado conectar con las masas, pero no para bien, ha sido para mal, todo lo contrario. Entonces ahí también tenemos que hacer la distinción de que el liderazgo no solamente te apoya para construir, también hay liderazgo para destruir. Pero más que eso es el poder ver cómo ese líder o cómo yo conecto con mi líder reconociendo cuáles son las principales competencias que en todo caso debería sostener un líder. Empatía es una de las cosas más importantes que debe tener un líder, la capacidad de ponerme los zapatos de humildad. Yo he visto en decenas de cursos en los que he participado, tanto que yo los he dado como que he ido como aprendiz, la importancia de reconocer que el líder se aparta de aquel viejo concepto de hace décadas atrás que nos colocaba una figura estoica, prepotente, que ordenaba más que preguntar. Y ya sabemos que ese estilo de liderazgo obtiene menos resultados que un liderazgo positivo, que un liderazgo humilde, que un liderazgo que invita más que impone. Eso también es importante, es un liderazgo que motiva, que conmueve más que imponer. Otra de las características que debería tener un líder es saber aprovechar las cualidades de todas las personas que están a su alrededor. O sea, saber que yo no tengo todos los ganchitos de la lista, yo no los tengo. O sea, por eso en cada equipo hay personas que tienen características bien particulares que nos van a servir para poderlas aprovechar y sacarle el máximo provecho o la máxima posibilidad a esa persona que nos está acompañando. La comunicación, por supuesto, y el amor por lo que se hace. O sea, para que un líder pueda inspirar, definitivamente debe sentir pasión por lo que está exponiendo, porque si no va a ser evidente que no es lo de él y que está allí por otra cosa. ¿Te ha tocado en esas diferentes, digamos, experiencias lidiar con líderes que no quieren transformar ciertos aspectos para lograr un objetivo o un fin dentro de algún espacio? Siempre está la resistencia. Atención con esto, porque es un tema importantísimo esa pregunta que acabas de hacer. Cuando hablamos de factor cambio y lo unimos a liderazgo, parte del proceso de cambio es precisamente ese momento en el que después que se generó el quiebre viene una resistencia. En el aprendizaje de lo nuevo siempre va a haber una resistencia. ¿Por qué? Estoy acostumbrada a un terreno conocido. Entonces cuando voy a entrar a lo desconocido empiezo, ya va, pero ¿cómo será esto? Es muy normal cuando estamos abordando estos temas en las organizaciones, que me ha tocado trabajar con muchas empresas. Es normal cuando miramos al líder y le hacemos una propuesta y le decimos, mira, ¿qué te parece? ¿Será que por este camino, cómo lo ves tú? ¿Qué otras alternativas tienes? Y la persona te mira así como, bueno, pudiéramos hacerlo de esta otra manera, pero es normal que nos encontremos en esos momentos en los que vamos a experimentar cambios o con esos líderes a los que le estamos haciendo nuevas propuestas, que puedan creer que existe una forma que ya ven utilizando, que me ha funcionado, pero que si yo miro un poquito más me voy a conseguir que hay otras alternativas que me pueden dar iguales resultados o mejores resultados. Ok. Sí, con respecto a lo que comentaste de las características de los líderes, yo pienso que quizás la que nosotros más conocemos o quizás la que más se evidencia o la que vemos es este liderazgo de autoimposición, que quizás a la que más le huimos y a la que menos transforma. Porque precisamente lo que comentabas de ser un líder con humildad, un líder que sube, un líder motivador, creo que tiene un poco más de cosas que aportarnos y de empuje para nosotros llegar a una meta y un objetivo específico dentro de una organización o dentro de cualquier
parte que estemos atravesando en nuestra vida. Con respecto y quisiera pasar a este tema que quizás es una complementación de tu proceso de aprendizaje, el bienestar. Porque creo que eso se centra, esta palabra bienestar va muy, muy de la mano de todo lo que hemos conversado y de todas las cosas que tú has atravesado. Y me voy al episodio de cuando me decías, es que yo estaba molesto, yo tenía mucha rabia. En ese momento de tu vida no había, digamos, un bienestar al que la Nicari del 2020 tiene en este momento. ¿Qué es el bienestar para ti? Bienestar es un estado de paz conmigo misma, de reconciliación. Creo que esa palabra combina muy bien con lo que es bienestar hoy en día para mí, reconciliación. ¿Reconciliación con qué? Con todos mis aspectos como ser humano, con la personalidad que no es realmente quien yo soy, porque la personalidad son todas esas capitas que nos colocamos para poder interactuar con los demás y que las vamos trabajando. Entonces quitaste una capita, pero de repente vas a poner otra y así vamos interactuando en la vida, es lo que llamamos ego. Esa reconciliación con mis partes, y es que podemos decir que todos tenemos partes, con la mente, con las emociones, con mi cuerpo físico, con mi espiritualidad, es poder mirar en lo simple ahora, porque quizás hace algún tiempo, si tú me hubieses hecho esta misma pregunta, Daniel, hace 10 años, yo te habría respondido que bienestar era tener dinero en la cuenta del banco, era tener ciertas posesiones materiales, que siempre están, si las buscamos como calidad de vida, nos las merecemos y son justas y necesarias, pero no determinan el bienestar, porque te vas a conseguir con personas que tienen muchas posesiones materiales y no se sienten bien consigo mismas. Es el bienestar, o sea, bien existo, más que tengo o más que hago, es bien convivir conmigo misma en este estado en el que yo estoy. Entonces, es una reflexión sobre todo porque en este momento en el que nos hemos visto, yo estuve revisando mi concepto de bienestar, en este momento en el que nos hemos visto privados, entre comillas, de ciertas cosas y decir, mira, y hasta otra vez, cómo estaba entregando poder a tal cosa, cómo estaba entregando poder a las relaciones, cómo estaba entregando poder al hacer. Entonces, si me estoy desbalanceando y una situación me lo muestra, qué bueno poder darme cuenta porque mi bienestar se estaba viendo comprometido por cosas que yo le estaba dando importancia y que realmente no eran. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo miro el hacer, siempre he sido una persona muy inquieta, muy enérgica, muy dinámica. Yo creía equivocadamente que yo era el hacer, yo era lo que hacía. Entonces, cuando ves truncado tu hacer, el día a día de tu hacer, ya no hay agenda, ya no hay taller en tal empresa, ahora me toca quedarme en la casa y dedicarme solamente al hogar, y ahora que está aquí. Ok. Dijiste algo muy importante en esa identificación del hacer. Quizás que cuando nos quedamos sin esa agenda o todos esos compromisos que tenemos, es como que nos encontramos con nosotros mismos y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora a dónde me voy? Digamos un poco hablando del bienestar. Y comentaste algo muy importante que me pareció algo de factor cambio, esto de tu transformación y decir, quizás la Nicari de antes te iba a hablar del bienestar, es tener posesiones materiales, tener dinero en la cuenta del banco, que claro, para todos es importante, digamos desde ese bienestar, pero no más de ley. Y hablando un poquito de esto del bienestar, ¿qué herramientas y qué tips le darías tú a las personas que quieren encontrar ese bienestar y que quizás en esta cuarentena o en este confinamiento en todos los países en los que estamos evidenciando encontrarse con nosotros mismos más que encierro? ¿Qué tips o qué herramientas les darías tú? Primero, sentir. Daniel, el tema de vivir en piloto automático, porque cuando nos llenamos de hacer y hacer y hacer cosas, una de las ganancias que podemos atribuirle a ese comportamiento es que dejamos de sentir, porque vamos en automático. O sea, me levanté, me cepillé, hice el desayuno, salí a trabajar, pasé todo el día en la calle, regresé a la casa y ya estaba tan cansada que fui a la cama y chao, hasta mañana. Cuando sentimos,
Y ahora que tenemos oportunidad para sentir, hacemos conexión con el cuerpo y el cuerpo es el GPS principal. El cuerpo es el que nos va a decir cómo me está pasando. O sea, si me duele aquí, me duele acá, me duele la rodilla, me duele el pie, me duele el dedito, y es donde entra la biodecodificación y todas esas prácticas. Yo no soy experta en eso, ojo, simplemente soy una usuaria de las técnicas. Sentir el cuerpo, dónde hay contracción, cómo está el cuello, cómo está la espalda, cómo está la cintura, qué me quiere decir mi cuerpo. Pero además, una vez que yo siento el cuerpo, empiezo a escanear emociones, porque es una cosa tan maravillosa cuando ya hacemos ese contacto con el cuerpo y hacemos el contacto con la emoción y me empiezo a familiarizar con la emoción y a comprender que es parte del proceso humano y que van a estar allí, pero que yo no soy mis emociones, sino que la emoción yo la siento, la experimento. Pero yo comprendí también, cuando te hablaba del proceso con la rabia, yo comprendí también que yo no era la rabia. Yo creía que yo era la rabia, pero yo no era la rabia. Yo era una muchacha que había durante mucho tiempo, mira eso lo de muchacha, ¿no? Me gusta reconocerme jovencita. Era una mujer que había durante mucho tiempo, se había quedado en la muchachita rabiosa. Y por eso es que mi verbo lo entrega. Se había quedado en la muchachita rabiosa. Entonces, ¿cómo lo siento? ¿Cómo lo experimento? En silencio. No hay que hacer mayor cosa. Esto no tenemos que ponernos de cabeza, prender 7 inciensos, tocar 7 campanitas. Todo esto es complementario. Y nos ayuda en el proceso. Pero en realidad hasta tú sentado en una banquita, en una plaza o en la cocina de la casa mientras estoy lavando los platos, si siento alguna incomodidad, me detengo y pregunto, ya va, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Me ocurrió hoy. Día de las Madres me paré, todo chévere, pensando, voy a visitar a mi mamá, voy a compartir con mi hijo, qué bueno. Y en un momento determinado sentí el nudo en la garganta y dije, ya va, ¿aquí qué pasó? Un recuerdo. Entonces en mi memoria dije, ¿qué pasó? ¿Con qué me conecté? Identifiqué el recuerdo y me hice cargo de lo que me estaba pasando y dije, ay, mira, me dio tristeza. Pero eso pasa cuando estamos despiertos. La mayoría de las veces nos las pasamos dormidos, Daniel. Y este es el trabajo, una parte del trabajo de todo esto, que no vas a conseguir despertadores afuera. Tú mismo tienes que ser tu despertador. Por eso es que no hablo de gurúes, no hablo de tienes que seguir esta técnica obligado para que puedas despertar. Creo que eso cuando estamos en disposición de hacer los cambios, los maestros van a aparecer, la canción va a aparecer, el libro va a aparecer, el live va a aparecer. Me ha pasado más de una oportunidad que llegué a hacer cursos porque escuché una entrevista en la radio. Y en ese momento me llevaron al lugar preciso con la persona precisa de la que aprendí un montón de cosas. Entonces, ¿cómo me preguntabas por el bienestar? Mira, lo primero, conexión. Vamos a retomar, conexión. En segundo lugar, hacerme preguntas. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? La pregunta ¿por qué? Es sumamente poderosa. En la PNL lo utilizamos mucho porque nos lleva a la creencia. Hay muchas otras formas de indagar. Me pregunto el por qué. Si usted no da con la respuesta, usted puede llamar a un amigo, usted llama a un terapeuta. Existen tantas vías y tanta información paga, gratuita. A mí una de las cosas que más me alegra haberme dado cuenta durante esta cuarentena es que herramientas hay para todos, de todos los colores, los tipos y para todas las posibilidades. Así que el despertarnos hoy en día es una tarea fácil que requiere constancia y mucho amor propio, porque a eso vamos también. ¿Para quién es este cambio? Yo comencé haciendo este cambio, yo te decía, porque sentía que mis relaciones estaban afectadas, porque yo sentía que quería llevármela bien, por ejemplo, con mi hijo. Y una de las cosas que hice fue, dije, voy a hacer esto para mí, pero voy a hacerlo también porque quiero entenderme con mi hijo, quiero ser una mejor mamá, aprovechando, por cierto, que hoy es el Día de las Madres. Él ha sido una de mis grandes motivaciones para cambiar. Pero después que hice ese trabajo, dije, ya va, pero ¿quién es la persona más importante que hay en tu vida? ¿Para quién lo vas a hacer ahora? Y dije, tiene que ser para mí. Aprovecho para saludar a una amiga que estaba acá, ella está en España viéndonos, era una de las personas que estaba interesada en esperar el live, y nos comenta por allí, nos dice, tenemos que creer en las señales. Y comento que eso se conecta mucho a lo que tú decías, de buscar una terapia, que cuando uno está buscando algo, por algún motivo te va a llegar, por algún lado te va a llegar, alguna experiencia con alguien, alguna relación con algún familiar, un amigo te dice algo y esa terapia aparece, y obviamente ya ahí está como que el camino un poco trazado. Comentaste algo muy importante, y aprovechando que estamos en el Día de la Madre, dijiste, todo lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para, digamos, para mí y para tener una mejor relación con mi hijo.
¿Tú crees firmemente en que las personas que la vida nos trae son maestros para nosotros aprender y evolucionar? Uf, total, todos. Mira, los hijos son extraordinarios maestros, maravillosos maestros, porque los hijos nos ayudan a mirarnos, sobre todo como los hijos nos muestran cómo nosotros nos estamos tratando a nosotros mismos, pero también cómo los estamos tratando a ellos. Ellos van a ser un reflejo. Las parejas son maestros, nuestros padres son maestros, nuestros amigos son maestros. Por eso es que me gusta mucho este concepto. Tú eres un maestro para mí en este momento. Me gusta mucho este concepto de que siempre vamos a estar en el doble papel. O sea, somos aprendices y somos maestros al mismo tiempo. El maestro, cuando entra al aula de clases, también es aprendiz. Y eso nos coloca en una posición de estar siempre receptivos para recibir cosas que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, cuando yo vuelvo al estar despierto, nos damos cuenta de que todas las personas que están alrededor nos están entregando siempre información poderosa sobre nosotros mismos, las cosas cambian. Porque el verdadero control no es controlar como creemos que controlamos, sino simplemente cuando yo estoy despierto puedo accionar para el cambio. Y ese es el verdadero control. Ya va, tuve una diferencia. Conmigo en ese momento y por qué atraje esta situación y cómo estoy yo tratando a las personas. Y tú vas a decir, esa pregunta siempre me la hacen, pero es que atraemos el 100% de las cosas que nos pasan. Mira, no voy a ser tan radical y tan tajante, pero sí creo que atraemos la gran mayoría de las cosas que nos pasan. Y por supuesto a las personas que nos rodean. Y cuando yo miro a esa persona como un reflejo que me va a mostrar qué está pasando conmigo, entonces yo tengo enfrente un maestro. Acabo de subir un video hace unos días donde hablaba precisamente de eso. O sea, ¿qué le dirías hoy, qué le agradecerías a las personas que creíste que alguna vez te hicieron daño? Pero entonces cuando yo digo, si yo creo que el otro me hace daño, ¿en qué posición estoy? Estoy en posición de víctima, pero ¿qué estoy permitiendo? Pero además de eso, esa persona tiene una historia. Si yo no comprendo que las personas que me rodean tienen una historia y que eso lleva a que se comporten de una manera, voy a ir por la vida. ¿Qué edad tienes tú, Daniel? Yo no te he preguntado eso para el ejemplo que voy a poner. Yo tengo 34. A lo mejor sabes. Si yo no asumo mi responsabilidad, yo voy a ir por la vida como Calimero. Me hizo, que injusticia, no me lo creo, pero ¿por qué a mí? Y resulta que cuando yo repito un patrón de personas, el problema no lo tiene el otro, la situación de resolver la tengo yo. Claro, o sea que, y hablando mucho de los patrones, porque ahora que me comentaste me hizo clic la palabra, los patrones, que tienen mucho que ver con la identificación de lo que somos. Los patrones nos marcan una tendencia en la vida, y en esto hablando del bienestar y el liderazgo, y aprovechando que hoy es el Día de las Madres, los papás son, digamos, esas figuras que nos marcan un liderazgo en la vida y un patrón. Los patrones pueden ser tanto positivos, ayer lo meditaba. Nosotros a veces tenemos patrones positivos y negativos, pero quizás creemos que todo lo que vimos de nuestro papá o de nuestra mamá es positivo, sin juzgarlo o sin tomarnos el tiempo de decir, ok, no sé, mi papá tenía esta acción, yo la estoy repitiendo, pero no me estoy dando cuenta que esto, más allá de traerme un patrón negativo, un patrón transformador, me está trayendo una consecuencia negativa. Una relación tóxica, por ejemplo, una mala relación con un hermano, por repetir un patrón, pero quizás no somos conscientes de hacerlo o de evidenciarlo en nuestra mente y decir, pero ¿por qué yo atraigo este tipo de relaciones? ¿Pero por qué yo siempre estoy como en esta turbulencia en mi vida? Entonces, es muy bueno que tú lo comentes, de decir, ok, cuando me detengo y soy consciente de saber que esto me está haciendo daño o que esta emoción o este comportamiento no me está llevando a algo favorable en mi vida, entonces ahí cuando yo me tomo el tiempo de decir, esto lo tengo que cambiar. Pero mucha gente no es consciente de esto, mucha gente sigue viviendo en el piloto automático de repetir y repetir y repetir, porque así te lo enseñaron, y así lo viste y así lo aprendí. Y retomando un poco lo de los patrones, ¿qué piensas tú sobre el tema de los patrones? ¿Cómo lo ves? ¿Te ha tocado de repente cambiar patrones en tu vida? Claro, todo el tiempo. Mira, hay un ejercicio que me encanta, que nos lo enseñó mi trainer de PNL, la maestra Diri Nava. Siempre estamos practicando con esto y es un ejercicio sencillito. Yo lo he hecho con mi caso personal, pero los invito a que lo hagan también. Es muy fácil. Tú hagas una lista
de 5 características de lo que más te gustaba de tu mamá y de tu papá. 5 características positivas de mamá, 5 características positivas de papá. Pero después tú vas a hacer una lista de 5 cosas que no te gustaban de mamá y de 5 cosas que no te gustaban de papá, lo que más te molestaba. Una vez que yo tengo mi lista completa, empiezo a decir, ¿y qué hay de mí en esto? Tanto en lo positivo como en lo que llamamos negativo. Los resultados son sorprendentes. La gran mayoría de las veces, Daniel, cuando decimos, bueno, pero es que, por ejemplo, mi papá era o es muy, no sé, gritón, y reviso mi comportamiento, digo, ya va, pero es que yo también lo hago a veces cuando me molesto. Es que yo también exhibo ese comportamiento en los momentos en los que me siento alterada o cuando las cosas no están saliendo como yo quisiera. Entonces, cuando vemos esa similitud, yo digo, aprendí, porque aprendemos por imitación y por asociación, aprendí esto de mis padres, pero yo puedo decidir a estas alturas de mi vida con qué me voy a quedar. Tomo todo esto maravilloso de mamá y papá y también puedo decir, bueno, ellos lo aprendieron de una forma, ellos lo entendieron de una manera y ellos también son inocentes porque a su vez ellos lo aprendieron de los abuelos o de las personas que los criaron. Y esto es una repetición hacia atrás. Decimos también que las creencias vienen de los abuelos porque al final lo que nos mostraron papá y mamá es un reflejo de la crianza de los abuelos. Entonces, cuando yo tomo conciencia y tomo el patrón, una vez que yo me doy cuenta, esto es importante, Daniel, porque darse cuenta es el gran paso, pero yo tengo que empezar a tomar acciones concretas para cambiar la creencia, para cambiar el comportamiento y llevarlo a mi rutina diaria para hacerlo hábito. Y es ahí donde se genera el verdadero cambio. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Leo por allí un comentario que dice, hola Nicari, soy Daniel, el diseñador gráfico de Remax Millennium. Te están saludando por allí. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Un abrazo. Sí, había mucha gente con... Un abrazo. Sí, aprovecho de saludarlos a todos y de agradecerles la conexión. Lo que comentabas de los patrones sí es súper importante. De hecho, como comentario personal, y ahora que hablaste de las características de papá y mamá, de repente quizás cuando ya somos más conscientes de hacernos cargo de este tipo de patrones, a mí particularmente me pasaba que mis procesos digamos, de drenar la rabia eran patrones copiados de mi papá. Y yo decía, pero es que yo me estoy comportando de esta manera y esta manera la reconozco y la reconozco tal cual una calcomanía del comportamiento que tenía mi papá quizás en esos momentos de estrés y es hacerse consciente y decir, ok, pero puedo transformar esto, puedo hacerlo desde otra manera, manifestarlo de otra manera un poco más, digamos, saludable, sin que me afecte la salud, sin que me afecten las emociones, sin desbordarme emocionalmente y decir, no puedo controlar esta emoción, necesito ayuda, buscar el terapeuta, buscar la ayuda para poder transformar esa emoción o ese comportamiento. Correcto. ¿Qué otra cosa quisieras comentar acerca del bienestar y el liderazgo? Digamos esos puntos que tú llamas más importantes y trascendentales en estos dos conceptos, como algo que no se pueda dejar pasar. Mira, en materia de bienestar, la invitación en este momento es porque tenemos una oportunidad maravillosa. O sea, no es que esta va a ser la única oportunidad para poder buscar el cambio. Vamos a tener siempre muchas oportunidades para buscar el cambio. Pero la vida, el planeta, nos abrió un compás para que podamos trabajar en nosotros. En una cita, lo que yo he llamado la cita ineludible con nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es una de las invitaciones más poderosas que yo pudiera hacer en este momento? Es que estemos muy pendientes de nuestros pensamientos. Veo que hay gente que se está tomando esto de forma muy positiva, que está muy tranquilos, pero también sé que hay personas que no la están pasando muy bien. Y yo lo que creo que es legítimo es que cada quien lo vaya viviendo como desea vivirlo. Pero bienestar es poder reconocer los patrones de comportamiento que hasta este momento no me estaban haciendo bien y que tengo la oportunidad en este confinamiento, entre comillas, para hacer cambios importantes. Y en materia de liderazgo, yo diría también que estamos en un proceso autorreflexivo, Daniel. Estamos en un proceso que nos permite decir, ya va, y mientras esto está pasando, ¿qué puedo hacer por mí, pero qué puedo hacer por otros? He visto gente haciendo cosas muy bonitas por los demás, siendo un factor de ayuda. Mira, a lo mejor no tienes que moverte de tu casa. Yo conozco personas que simplemente toman la agenda telefónica, agarran el celular y dicen, vamos a ver,
Daniel está solo en su casa, o la abuelita de Daniel está sola en su casa, vamos a llamarle y conversamos un ratico con ella para ver cómo está, para hacerle compañía. Ese tipo de cosas que van sumando y generando cambios son parte de tu liderazgo. Y una vez que esto pase, ¿qué voy a hacer por mi entorno? Porque mi entorno me está necesitando. Entonces, yo no puedo esperar que el entorno me exija. Yo puedo anticiparme al entorno y hacerme esas preguntas para ver de qué forma yo puedo ser factor de cambio. Comentaste en uno de tus videos que me pareció sumamente importante, hablabas del cambio, ahora que lo estamos tocando, y hablabas del cambio por uno mismo. Decías, no esperes que el otro cambie, no esperes que el otro haga una acción, empieza a hacerla tú. Y quizás esa es una de las características cuando nosotros empezamos a indagar en este camino, el esperar que, no sé, de repente estoy en una transición en mi vida, pero yo veo que los demás no cambian y yo estoy cambiando, entonces es como que no sigo porque no veo que hay congruencia en mi entorno de cambiar. Pero generando un cambio, yo creo que eso, o generar el cambio, siempre se genera en uno mismo. Muchas personas no lo comprenden y dicen, no, pero es que si yo estoy haciendo esto, yo estoy esperando que el entorno cambie. Pero si no empezamos por nosotros mismos, obviamente el cambio no se va a manifestar tal cual así como tú lo evidencias o lo quieres evidenciar en la vida. Me llamó mucho la atención ese video del cambio y quisiera que nos comentaras un poco acerca de eso. Mira, me ha pasado muchas veces, sobre todo con el tema político. No, yo no me meto en eso porque yo no soy político. Yo no me voy a meter en eso porque tú sabes que yo no como de eso. Esa es una de las frases que más escucho con mayor frecuencia. Yo no me voy a meter en eso porque yo no como de eso. Pero resulta ser que todos estamos interrelacionados, somos interdependientes. En un hogar somos interdependientes. Cuando hay varios seres humanos involucrados, tú de una u otra forma, mire, y hasta el que vive solo es interdependiente. Porque así tú vivas solo, tú estás necesitando del otro. Del señor que abre el agua, la tubería de agua en el edificio, del que corta las matas, del vigilante, de las personas que conviven, que comparten contigo en el trabajo. En esa interdependencia nosotros tenemos que comprender que para poder hablar de una red que se teje, yo tengo que tomar en cuenta todos los factores que están en esa red, pero accionar mi propia parte. ¿Qué ocurre si todos nos quedamos esperando que el otro accione? Yo me daba cuenta, uno de los principales factores de frustración del ser humano es cuando yo me quedo diciendo, voy a esperar a ver que cambie mi mamá, que cambie mi marido, no, que cambien mis hijos, no, que cambie mi jefe. ¿Qué tengo yo que hacer para que las cosas mejoren? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi entrega? Porque si yo me quedo esperando que sea el otro quien cambie, y si la otra persona no cambia, Daniel, eso también puede ocurrir, porque a lo mejor el otro está cómodo en su creencia y siente que lo está haciendo bien. Otra de las lecciones importantes del cambio es que yo no lo puedo vivir por ti. Entonces a veces nos conseguimos que yo estoy convencida que yo tengo que cambiar, pero yo estoy convencida que tú tienes que cambiar. Y yo voy a hacer la tarea por ti. Y yo lo voy a aprender por Daniel. No funciona. No funciona con los hijos, no funciona con la pareja, no funciona con los padres. Yo no puedo hacer que el otro cambie y yo no puedo vivir la lección y la experiencia por el otro. El otro tiene que vivir sus propias experiencias y darse cuenta. Así como nadie puede hacer la tarea para mí. La tarea la tengo que hacer yo y voy a conseguir ángeles en el camino, personas maravillosas. Vuelvo al tema de las manos, las redes, porque yo soy fiel testigo de que cuando tú estás dispuesto a cambiar, Daniel, así como les decía hace un ratico que las diosidencias, es decir, la sincronicidad, te va a poner en el camino a las personas que tú necesitas. El año pasado, te cuento rapidito esta anécdota para las personas que nos están viendo, yo pasé por un proceso personal y el mismo día tenía la llamada de todas mis maestras, unas detrás de otras, sin yo haber demandado su presencia, sin haber dicho, mira, es que me pasó, no, todas aparecieron una detrás de otra y yo decía, aquí está la conexión. Fíjate cómo hago aquí conexión con nuestra mente, conexión con nuestro corazón, porque yo decía, maestros, ayúdenme, pero al mismo tiempo, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando estamos listos para cambiar, los recursos van a aparecer y yo voy a poner de mi parte también para que eso ocurra, por supuesto. Claro, exactamente en concordancia con lo que estás diciendo. Por aquí dice, excelente esta chica, la comenzaré a seguir, felicitaciones por esta entrevista, muy reflexiva en mi caso personal. Yo quiero dejar este espacio, Nicari, y quiero agradecerte la invitación para que tú nos dediques una frase final en esta entrevista que tuvimos.
nos dediques un epitafio final con el que te despides y que obviamente yo invito a todas las personas a que te sigan en tus redes sociales y vean el contenido que estás compartiendo y todas las terapias que estás haciendo. Te dejo el espacio para que tú misma nos digas esa frase final y te despides. Mira, celebremos la vida. Vamos a celebrar la vida. Yo creo que si en este momento el planeta nos habla de enfermedad, es precisamente porque cada situación tiene cada moneda tiene su otra cara. O sea, si nos quedamos mirando la enfermedad solamente como enfermedad, nos vamos a perder del milagro que representa todo este evento, toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Vamos a celebrar la vida. ¿Cómo celebro la vida? Sonriendo más, guardando más silencio, amando más, dando lo mejor de mí, agradeciendo, disfrutando, compartiendo. ¿Cuáles son las cosas simples que a mí me llenaban y que hace un tiempo dejé de hacer y que ahora puedo volver a hacer? Puse un radiocito en la cocina de mi casa y ahora me paro en las mañanas y enciendo el radio y cuando puedo bailo, porque el baile me conecta con la felicidad y con la alegría. Entonces yo diría, vámonos a lo simple. Menos fórmulas, más simplicidad, más conexión con nosotros, vamos a escuchar nuestros cuerpos, vamos a escuchar nuestras emociones y vamos a celebrar el milagro de la vida, porque si nos estás escuchando en este momento, es porque tú eres uno de los afortunados. Entonces, es más, la invitación es a eso, a lo simple, a la gratitud, al mirar lo que tenemos en este momento. A lo mejor habrán otras cosas que tú quieres y que no tienes en este instante, pero con las que están aquí presentes, yo tengo tanto que agradecer, Daniel. Me considero en este momento afortunada en el lugar en el que estoy. Yo te agradezco por esta conexión, de verdad que ha sido muy enriquecedora para mí y yo creo que para todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por hablar de estos cambios, del bienestar y del liderazgo en nuestra vida. De verdad que agradecido contigo y sí, comparto mucho lo que dices, hay que estar conectados y evidenciar todo eso que nos hace sentido en la vida y seguir ese camino. El camino está allí y como dices tú, esas sincronicidades van a ir apareciendo en la vida de cada uno para ser cada día mejor. Aprovecho para despedirme, para invitarlos a todos a que sigan a Nicari en sus redes sociales, que verifiquen el contenido y que bueno, la sigan y conecten con ella para estar todos acá presentes. Muchísimas gracias, Nicari. Dios te bendiga. Igual, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Me despido de todos ustedes con las redes de Nicari, son @NicariG, para que la puedan seguir a través de su Instagram.